¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante, el poder de mercado. O sea, esa capacidad que tienen algunas empresas, o a veces los compradores de, digamos, mover los hilos y fijar los precios a su conveniencia. Es un concepto súper importante para entender cómo funciona el mundo real. Seguro que esa situación le suena familiar a más de uno, ¿verdad? Bueno, ese sentimiento de estar entre la espada y la pared sin muchas alternativas es justo un ejemplo perfecto del poder de mercado en plena acción, y es precisamente eso lo que vamos a desglosar hoy. Bien, este es el plan. Primero, vamos a entender qué es eso de tener poder para fijar precios. Después, vamos a ver las dos caras de la moneda, el monopolio, donde el vendedor manda, y su reflejo exacto, el monopsonio, donde el que tiene la sartén por el mango es el comprador. Y para cerrar, veremos qué chispas saltan cuando estos dos gigantes se encuentran. Ok, vamos al grano. Para poder hablar de monopolios, primero hay que tener bien clara la diferencia entre un mercado de competencia perfecta, casi de libro de texto, y uno donde, bueno, alguien tiene el poder. A ver, en un escenario de competencia perfecta, nadie por sí solo puede cambiar las reglas del juego. El precio es el que es, y punto. Pero, en la vida real, muchas veces un solo jugador, sea un vendedor o un comprador, sí tiene la fuerza para inclinar la balanza. Y eso, justamente eso, es el poder de mercado. Y aquí está la definición formal, para que quede claro. Es esta habilidad, la de poder afectar el precio de algo, lo que marca toda la diferencia. Es el corazón de lo que vamos a analizar hoy. Ahora sí, conozcamos al primer gran protagonista de esta historia, el monopolio. Aquí es donde un único vendedor tiene el control absoluto. La definición parece simple, pero es potentísima. Al ser el único que ofrece un producto, el monopolista no es solo parte del mercado, es el mercado. No tiene que andarse preocupando por si un competidor baja los precios, porque, sencillamente, no hay competidores. Entonces, ¿cómo decide un monopolista cuánto producir para ganar lo máximo posible? Bueno, aquí está el truco. No se trata de producir a lo loco, no. Su lógica es analizar cada unidad extra que produce. Mientras el dinero que le entra por vender una unidad más sea mayor que lo que le costó hacerla, todo bien, sigue adelante, pero se detiene justo en el punto en que ese ingreso extra se iguala al costo extra. ¿Y por qué ahí? Porque a partir de ese punto cada unidad adicional le haría perder dinero. Y claro, esta estrategia casi siempre resulta en lo mismo, producir menos y cobrar más caro que en un mercado competitivo. Ojo, el poder de un monopolio no siempre es total. Pensemos que es como un castillo, y sus defensas dependen de tres cosas. Primero, ¿qué tan necesario es el producto? Si la gente lo necesita sí o sí, las murallas son más altas. Segundo, ¿cuántos otros castillos hay? Si es el único en kilómetros a la redonda, su poder es enorme. Y tercero, si hay otros pocos castillos, pelean entre sí o se ponen de acuerdo para no molestarse. Si la competencia es light o directamente no existe, el poder del monopolista se mantiene intacto. Pero claro, todo este poder no es gratis. Tiene consecuencias. ¿Qué significa para el resto de la sociedad que un solo vendedor tenga tanto control? Y aquí está el golpe directo. Para quienes compran, las noticias no son buenas. Se paga más para obtener menos. Esto, en términos económicos, crea una gran ineficiencia. Y esta ineficiencia tiene un nombre: pérdida irrecuperable de eficiencia. Y esto es importante. No es que el dinero simplemente se mueva del bolsillo del consumidor al del monopolista. Es peor que eso. Es valor que literalmente se evapora, se pierde para siempre. Son todas esas ventas que hubieran podido pasar a un precio competitivo, beneficiando a todos, pero que no ocurren porque el precio del monopolio es simplemente demasiado alto. Es una pérdida para toda la sociedad. Bien, ya vimos al rey vendedor. Ahora demos vuelta a la tortilla y veamos qué pasa cuando el poder está del otro lado. Hablemos del rey comprador, el monopsonio. Con esta comparación queda clarísimo, ¿no? Es la misma idea de poder de mercado, pero ejercida desde el lado de la demanda. Imaginen, por ejemplo, una enorme empresa automotriz que es la única que compra un tipo de tornillo muy específico. Formalmente, entonces, un monopsonio existe cuando hay un solo comprador frente a un montón de vendedores. Y claro, ese comprador es el que tiene el poder de poner las condiciones. Y al igual que el monopolista, el monopsonista también busca optimizar. Su lógica es un espejo de la del monopolista. Sigue comprando unidades mientras el valor que le aportan sea mayor que su costo, y se detiene justo cuando se igualan. El resultado, compra menos cantidad y paga un precio más bajo del que habría en un mercado con competencia. Y aquí la simetría es de verdad perfecta.
Las fuentes de poder del monopsonio son el reflejo exacto de las del monopolio. En lugar de la demanda de los clientes, aquí importa la oferta de los proveedores. En lugar del número de empresas vendedoras, importa el número de compradores. Y la lógica es exactamente la misma, solo que al revés. Entonces, si el poder de monopsonio es un espejo del de monopolio, es lógico pensar que sus consecuencias sociales también lo son, ¿no? Y este es el punto clave que hay que recordar. El poder de mercado, da igual de qué lado esté, genera ineficiencia. Con el monopsonio, los vendedores cobran menos, por lo tanto producen menos, y de nuevo, hay valor que se pierde para toda la sociedad. Muy bien, ya vimos al rey vendedor y al rey comprador, cada uno por su lado. Pero ¿qué pasa cuando se tienen que enfrentar en el mismo tablero de juego? A este escenario tan particular se le llama monopolio bilateral. Es una situación que no se ve todos los días, pero es fascinante. Es un choque de trenes, donde el poder se enfrenta directamente contra el poder. Y aquí viene la pregunta del millón. En este duelo de titanes, ¿quién gana? Pues la respuesta es que no hay una fórmula sencilla. El resultado final no lo decide una gráfica de oferta y demanda, sino la pura y dura habilidad de negociación. Lo interesante es que los poderes en cierto modo se anulan entre sí. El poder del comprador le pone un freno al vendedor y el poder del vendedor le pone un límite al comprador. El resultado final es un pulso de fuerzas, un tira y afloja que nos deja con una pregunta para reflexionar. En el mundo real, ¿qué es lo que de verdad define el valor de las cosas? ¿La competencia o el poder?